Saludos a nuestros amigos, familiares y hermanos de la Iglesia de Sion. Siempre orando encarecidamente por cada uno de ustedes para que el Espíritu Santo de una manera especial les acompañe, se mueva en medio de sus hogares, de sus familias, aun aquellos que están trabajando puedan ser portadores de bendición y que cada día puedan tener grandes experiencias, momentos sublimes y tiempos gloriosos con el Señor. En estos momentos vamos a hacer una oración para presentar delante del Señor esta meditación. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora te suplicamos de una manera especial que tu palabra pueda ser recibida con mansedumbre, con amor y con el corazón abierto para poder ser ministrado por la riqueza que tiene tu palabra y poder, Señor, crecer y ser fortalecidos en la fe para poder cada día ganar nuevas batallas y poder seguir peleando la carrera de la fe con toda victoria. En el nombre de Jesús. Amén. En esta hora el tema de la meditación es este: seguridad en los beneficios divinos. Seguridad en los beneficios divinos. En la epístola a los Efesios, capítulo 2, el versículo 10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dice aquí que somos hechura suya. La palabra griega es pima, de la cual proviene nuestra palabra poema, que tiene en su contenido la idea de hermosura, de armonía o equilibrio. Pablo también le emplea en la epístola ya a los Romanos, en el capítulo 1, el verso 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. En ambos casos, Dios hizo una tarea armoniosa para testimonio a los demás. La iglesia es su poema. La iglesia es su poema. Amén, amén, amén. Y su nueva creación. Aleluya. Pablo hablaba sobre el cuerpo de creyente existente entre el día de Pentecostés hasta el momento en que Cristo recoja a su iglesia. Los que son realmente cristianos, y la mayoría de ellos son miembros de comunidades locales, ese cuerpo de creyentes es su creación y su nueva creación en Cristo Jesús. Somos poemas para Dios, somos su artesanía que sugiere el trabajo labrado, tallado, bordado de un artesano o de un artista. Okenga dice: tú eres la creación armoniosa, hermosa, encantadora de Dios, su poema. Usted es la hechura de Dios. Él es el gran diseñador y el artesano, un maestro. D.M. Lloyd Jones dijo: el cuadro nos invita a pensar en Dios como teniendo algún taller
Y esto nos permite mirarle formando y trayendo algo nuevo en su creación. El trabajo de Él expresa la riqueza de su gracia que es expuesta por toda la eternidad. Spurgeon dijo: cada creyente cristiano puede declarar: por la gracia de Dios soy lo que soy. Somos en Cristo y por lo tanto Dios nos ha hecho. Cada uno de nosotros tiene un sello que dice: hecho por Cristo, hecho por Cristo, hecho por Cristo. ¡Aleluya! Esto es puesto por el dedo de Dios. La hechura de Dios es para presentar en Cristo Jesús todo hombre, presentar perfecto en Cristo Jesús todo hombre. Nuestra nueva vida en Cristo es una nueva creación, como dice la segunda epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 5, el versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No hay ninguna excepción. Cada creyente es la hechura de Dios, creada en Cristo para producir buenas obras. Él nos creó y nos equipó con regalos espirituales por esta razón. Si usted ha nacido de nuevo y en verdad vive en Cristo, usted producirá buenas obras. Dios le ha equipado para hacer buenas obras. Así que póngalos por obras y verá los frutos. Ahora analizaremos las cosas que Dios siempre está haciendo a nuestro favor. Número 1. Descansa en la gracia del perdón de Dios que durará para siempre, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Como dice la epístola a los Hebreos, capítulo 8, el versículo 12. Cuando Dios perdona el pecado, lo hace no volviéndose a acordarse nunca más del pecado del hombre. Eso significa que una vez perdonado, el hombre es como Adán y Eva en el paraíso, sin pecado. El hombre perdonado por Dios es aceptado como si nunca hubiese cometido pecado alguno. Dios dice: nunca más me acordaré de sus pecados. En el nuevo pacto, la gracia y la misericordia le son libremente dadas a todos los hijos de Dios. Dios otorga estas bendiciones en el nombre de su Hijo, que es el mediador del nuevo pacto. Este nuevo pacto establecido por medio de la muerte de Jesús en la cruz es la garantía del creyente de que sus pecados están perdonados y olvidados. Dice la palabra en el libro de Miqueas, capítulo 7, el versículo 19. El volver a tener misericordia de nosotros sepultará nuestras iniquidades y echaré en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Corrie ten Boom, sobreviviente del Holocausto, conocía la importancia del perdón. En su libro Marchas para el Señor, dice que cuando confesamos nuestros pecados, Dios lo arroja en el océano más profundo y pone un cartel que dice: prohibido pescar, prohibido pescar. En esta hora contamos que tenemos a un Dios misericordioso. Nada se compara a su compasión y paciencia con nosotros. Él se deleita en tener misericordia de sus hijos
como nos dice en el libro de Miqueas, capítulo 7, el versículo 18. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Dios no guarda nuestros pecados, sino que los perdona y los arroja a lo profundo del océano, para nunca más recordarse de ellos. Una vez perdonado nuestras maldades, nunca serán puestas delante de nosotros, nunca serán usadas en nuestra contra. Hoy tenemos abierta la puerta de perdón y misericordia frente a nosotros. No tenemos por qué vivir en condenación del enemigo. Si confesamos nuestros pecados, Dios seguramente nos perdonará. Sin duda, experimentaremos el poder de su gracia y su misericordia. No vivamos ni un día más bajo el peso de nuestra culpa y maldad. En la primera epístola de Juan, capítulo 1, los versículos 8 y 9 nos dice: si decimos que tenemos pecado, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios pone frente a nosotros la oportunidad de vivir libres de condenación. Hermanos, hermanas, si en este día, semana, mes, le hemos fallado a Dios, acerquémonos a su trono de misericordia. Su misericordia no se ha cortado sobre nuestras vidas. Nuestro Padre Celestial nos ama y siempre nos va a dar su perdón. Cuando Dios perdona nuestros pecados, somos totalmente perdonados. No tenemos que seguir desenterrando nuestros actos vergonzosos, revolcándonos en sentimientos sucios, sintiéndonos avergonzados e indignos. Y de esa manera no podemos servir a Dios de todo corazón, porque nuestro pasado nos restringe. En todo momento cree en la seguridad del perdón y que nuestro Dios ha arrojado nuestros pecados a lo profundo del mar. Este es nuestro día para comenzar de nuevo y experimentar el perdón de Dios sobre nuestras vidas. Te invito a que creas en Él. Podrás sentirte salvado, perdonado por Dios, y tal como Jesús prometió, podrás experimentar dentro de ti su presencia constante en esta vida humana, su influencia en las circunstancias que te rodean y la seguridad de su presencia en la vida eterna. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Número 2. Cristo permanece fiel. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Lo encontramos en la segunda epístola de Pablo a Timoteo, capítulo 2, el versículo 13. No hay nada más reconfortante para nosotros que pensar y saber que Dios es fiel. Aunque muchas veces nosotros le terminemos siendo infieles, ya sea de manera consciente o inconsciente, la fidelidad de Dios no depende de la nuestra,
ya que Él no puede actuar en forma contraria a su naturaleza. En la carta a los Romanos, el apóstol Pablo, en alusión a la nación de Israel, dice: pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Esto lo encontramos allá en el capítulo 3, el versículo 3. El carácter de Dios es inalterable, no experimenta mutaciones o cambios de ningún tipo. La fidelidad forma parte de su carácter y es un atributo moral, el cual no puede dejar de manifestarse porque es inherente en Dios. En su relación con el hombre, Dios se manifiesta como digno de la confianza más completa. En las relaciones interpersonales, la infidelidad es muy común. No podemos decir lo mismo en nuestra relación con Dios, en el cual Dios, nunca actúa ni actuará de forma diferente a su carácter. Toda la gloria sea para Dios, ya que nuestra incredulidad no puede hacer que Él rompa sus promesas. Toda nuestra duda e incredulidad no ha hecho a Dios infiel a nosotros, así como tampoco la maldad ha sobrepasado su misericordia y aún todavía hace salir su sol sobre buenos y malos, según el Evangelio de San Mateo capítulo 5, el versículo 45, que dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Dios es amor, y ese amor se manifiesta en beneficio para las personas amadas. Por amor, Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. Sin el sol no habría vida en la tierra. Tanto los buenos como los malos disfrutan de ese favor de Dios. Por amor, Dios hace llover sobre justos e injustos. Sin lluvia, la gente moriría de hambre por falta de producción agrícola. Tanto justos como injustos disfrutan de este favor de Dios. Es la manifestación de su amor sin distinción de personas. Esto es lo que este pasaje bíblico enseña. También quiero meditar con ustedes en la epístola de Santiago, capítulo 1, el versículo 17. Dice la palabra: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. La primera parte de este versículo nos dice que Dios es la bondad personificada, es la fuente de todo lo bueno, ya que lo bueno tiene su origen en Él. Amén, amén, amén. Dios dio cuando creó el cielo y la tierra. Dios dio al enviar a su Hijo. Dios dio al derramar su Espíritu. Las dádivas que Dios pone al alcance de su pueblo son buenas y perfectas, cada una de ellas. Estas dádivas incluyen tanto dones espirituales como materiales. Las dádivas buenas y perfectas vienen del cielo, del Padre de las luces. Dios es el creador de todas estas luminarias celestiales. Él mismo no es otra cosa que luz.
como dice la palabra en la primera epístola de Juan capítulo 1, el versículo 5, el inciso B. Dios es luz, en Él no hay ninguna oscuridad. Por consiguiente, no puede existir la oscuridad ante la presencia de Dios. En esta luz, Dios exhibe su santidad, bondad, amor, integridad e inmutabilidad. La naturaleza está sujeta a cambio y a la variación. No sucede así con Dios. Él es el Padre de las luces celestiales, quien es luz siempre y no cambia, y no cambia, y no cambia. Amén, amén, amén. Él tiene un interés permanente en sus hijos. Hermanos, hermanas, si la fidelidad de Dios dependiera totalmente de nuestra fidelidad a Él, nunca recibiéramos nada. Dios es fiel porque esa es su esencia, esa es su personalidad, y así siempre será Él. Dios siempre cumple todo lo que ha dicho y ha prometido. Y esta verdad, en vez de provocar en nosotros libertinaje, debe conducirnos a un profundo agradecimiento inspirado en la persona de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Número 3. Dios estará con nosotros todos los días, como dice el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, el versículo 20, el inciso B. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esto es algo que el Señor nunca dejará de hacer. Muchos se preguntarán, ¿y de qué manera estará Jesucristo con nosotros? Aunque físicamente no lo esté como estuvo con los discípulos al principio, el Espíritu Santo viene a ser y a representar la persona de nuestro Señor Jesucristo en nosotros y en medio de nosotros. Nuestro Señor Jesucristo continúa actuando hoy en medio de nosotros por medio de su Espíritu. Muchos considerarán su presencia que es estática e inactiva, pero esto no es así. Su presencia sigue siendo poderosa, poderosa, poderosa e influyente, como lo fue con los discípulos. Qué bueno es que siempre haya uno que es el mismo y que no se vaya de nuestro lado. El Señor es para nosotros esa roca que en medio del caer de la lluvia y del soplar de los vientos permanece inalterable, segura. Confía tus preocupaciones a Jesús, quien nunca puede ser quitado de tu lado. Él dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días, y esto es suficiente para nosotros. Por lo demás, que nos olvide quien quiera. La presencia del Señor Jesús a nuestro lado enciende el corazón, trae fortaleza y seguridad, y Él se deleita en estar con nosotros. Él prometió estar con nosotros porque sabía que su presencia era lo que más íbamos a necesitar. Se ha detenido
alguna vez a meditar en la cantidad de veces que el Señor dice, yo estoy contigo? Los pasajes bíblicos donde encontramos reiterada esta frase parecen todos tener algo común. Cada uno describe una situación que infundía temor en el protagonista de los acontecimientos. Jacob, por ejemplo, tenía miedo de volver a su casa porque su hermano había jurado darle muerte. El Señor lo visitó y le dijo, yo estaré contigo, como dice en el libro de Génesis capítulo 31, el versículo 3. Moisés, llamado a volver a Egipto, sintió temor porque creía que el faraón procuraba su muerte. El Señor le dijo, yo estaré contigo, como dice en el libro de Éxodo capítulo 3, el versículo 12. Josué se sentía atemorizado por la enorme tarea de guiar al pueblo en la conquista de la tierra prometida. El Señor le habló diciendo, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas, como dice en el libro de Josué capítulo 1, el versículo 9. Gedeón, cuando el ángel de Jehová llamó a Gedeón a liberar a Israel del yugo madianita, este sintió que era poca cosa para semejante tarea, pero el Señor le dijo, ciertamente yo estaré contigo, como dice en el libro de los Jueces capítulo 6, el versículo 16. Jeremías sentía que era inútil la tarea de proclamar la palabra de Dios al pueblo. Eran muchos los que estaban en contra de él. El Señor les recordó, pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo. Como dice en el libro de Jeremías capítulo 1, el versículo 9. Hasta vemos que el valiente apóstol Pablo dice la palabra que se sintió atemorizado por la oposición de los judíos. Se sintió, dice la escritura, que él tenía miedo allí cuando estuvo en Atenas. Y dice que por medio de una visión de noche, el Señor le dijo, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, como encontramos allí en los Hechos, el capítulo 18, el versículo 9. Hermanos, hermanas, Jesús envió a sus discípulos con una misión a cumplir, pero no les envió solo. La promesa de su presencia constante era más que suficiente para fortalecer y guiar a los discípulos mientras ellos obedecían a Jesús, haciendo discípulos a todas las naciones. La promesa de su presencia es completa. Su presencia significa privilegio, porque trabajamos con un gran rey. Su presencia significa protección, porque nunca estamos fuera de su vista o su supervisión, la supervisión. Su presencia significa poder, porque mientras cumplimos sus mandamientos, trabajamos en su nombre. Su presencia significa paz, porque siempre nos recuerda que la iglesia pertenece a Jesús. Es su iglesia y su obra. ¿Cómo entonces podemos preocuparnos? Por eso, en medio de estas crisis que estamos afrontando, debemos recordar siempre que su presencia nos acompañará en todo momento. Y tener presente el texto de Jeremías capítulo 20,
el versículo 11, el inciso A. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Recuérdense, hermano, Jehová está con usted, está conmigo, está con todos los hijos de Dios como poderoso gigante, como poderoso gigante, como poderoso gigante. Aleluya. Gloria a Dios. Amén, amén, amén. Número 4. Dios promete dar salida. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. En la primera epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 10, el versículo 13. Ninguna tentación os ha sobrevenido. Qué ánimo para todo creyente. Qué alivio saber que Dios ha puesto límites a la tentación. Pablo se dirige a todo aquel que tiene que enfrentar los problemas de la vida diaria y le trae una palabra de seguridad a sus desanimados lectores. A menudo queremos excusar circunstancias de tentación en particular como muy únicas y una excepción especial. Pero Dios nos recuerda que nuestra tentación no es única. Muchos otros hombres y mujeres de Dios han enfrentado la misma tentación o una similar y han encontrado fortaleza en Dios para vencer la tentación. Dios ha prometido supervisar toda la tentación que llega a nosotros a través del mundo, la carne o el diablo. Él promete limitarla de acuerdo con nuestra capacidad de soportar, mientras confiemos en Él, no en nosotros mismos. Dios es fiel a su pueblo en una forma perfecta, aun cuando nuestra fidelidad es imperfecta. Dios ha prometido no solo limitar nuestra tentación, sino también proveer una salida en los tiempos de tentación. Nunca nos forzará a usar la salida, pero Él dará la salida. Queda de nuestra parte si tomamos la salida de Dios. Dios pone límites a la tentación humana y Él mismo viene en ayuda de su pueblo durante sus pruebas. Anima a los creyentes a que perseveren y a que triunfen. Personalmente se involucra en la prueba, abriendo una puerta de escape para aquellos que son tentados y probados. Hermanos, hermanas, al escuchar este versículo, algunos dirán: no creo que Dios conmigo haya tenido ese cuidado, ya que lo que estoy viviendo es demasiado duro y no encuentro una salida. El texto dice: pero fiel es Dios y Él cumplirá todo lo que ha dicho. Si Él ha dicho que dará una salida, Él la dará. Dios sabe lo que podemos aguantar y cuánto tiempo lo podemos aguantar. Quizás tú mismo te estés subestimando, pero Dios te conoce plenamente. Lo alentador es que Dios proveerá para nosotros una salida, es decir, el medio para salir de esas situaciones de pruebas. Amén, amén, amén. En este día y siempre,
Debemos estar agradecidos a nuestro soberano Dios y a su Hijo Jesucristo, que su palabra se cumplirá, no cambiará, no fallará. Y siempre Dios actuará en favor nuestro. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Amén, amén. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora nos ponemos delante de tu presencia. Señor, mira los Royal Rangers de la iglesia, mira las misioneritas, los adolescentes, los jóvenes, los varones, las damas, los sugieres, el grupo de la alabanza y la adoración, los matrimonios, la escuela dominical, evangelismo, el diaconado, el liderazgo, la familia pastoral. Te pongo a todo este pueblo amado delante de ti, a nuestros amigos, a nuestras familias. Pongo delante de tu presencia a aquellos que también van a escuchar esta meditación, y te pido de una manera especial que cada día, en medio de esta situación que estamos confrontando, este tiempo de crisis, estas situaciones que nunca pensamos que estuviésemos atravesando, tú nos des cada día la seguridad que tenemos como hijos de Dios de estos beneficios. Estamos conscientes, Señor, que nuestros pecados tú los vas a echar a lo profundo del océano. Estamos conscientes de que tú siempre vas a ser un Dios fiel. Estamos conscientes de que tu presencia siempre nos va a acompañar hasta el fin. Y estamos conscientes, Señor, que tú siempre, en medio de las pruebas, nos vas a abrir una puerta de escape, Señor. Ayúdanos a que cada día nuestra fe se pueda fortalecer y que podamos seguir adelante. Ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos a que de una manera muy específica, Señor, tú nos visites en estos tiempos apocalípticos. En tus manos nos encomendamos. Padre, escucha siempre la oración de tu pueblo. Yo alzo en esta hora las manos por tu pueblo. Declaro una bendición grande para tu pueblo. Declaro ensanchamiento de territorio. Te pido, Señor, que tus manos se extiendan sobre tu pueblo y líbranos siempre del mal. Ayúdanos a ser cada día más que vencedores y permite, Señor, que tu bendición de una manera amplia, sobrenatural y poderosa nos visite siempre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Esto les recuerdo a todos los hermanos que seguimos con el tiempo del ayuno de los 21 días. Recuérdense orar por experiencias personales espirituales, por bautismo del Espíritu Santo, renovación, visitación de Dios, orar por las autoridades, orar por cada departamento de la iglesia, orar por nuestros familiares que todavía no han aceptado a Cristo en su corazón,
y sobre todo por la preparación que debemos tener para que cuando suene la trompeta, usted y yo podamos ser transformados en el aire y podamos comenzar a disfrutar de una eternidad para siempre. Dios les bendiga, les quiero mucho, les extraño y como siempre les digo, aquí les tengo dentro de mi corazón. Saludos, bendiciones, besos y abrazos mil.